Cuando acepté el trabajo como vigilante nocturno en el centro comercial El Oasis, creí que sería una tarea sencilla. Después de todo, ¿qué tan peligroso podría ser un lugar vacío en medio de la noche? El primer día, el encargado de turno me entregó una hoja de papel amarillenta con las reglas del trabajo. Las leí con desdén, riéndome para mis adentros de lo absurdo de algunas. Las reglas eran claras. 1. No salir jamás del cuarto de vigilancia. 2. Jamás quedarte dormido. 3. Si se va la luz, podrás salir del cuarto de vigilancia a encender el generador, pero deberás hacerlo rápido. 4. Jamás responder el teléfono. El encargado me miró con seriedad, pero yo solo sonreí. Pensé que era un viejo supersticioso, tratando de asustarme con historias de fantasmas y maniquíes poseídos. ¿Quién podría querer hacer daño en un lugar como este?, me dije. Así que esa noche, cuando entré a mi cuarto de vigilancia, me sentí invencible. La primera noche fue tranquila. La luz de la pantalla del monitor iluminaba tenuemente la habitación. Observaba las cámaras, viendo los pasillos vacíos y las tiendas cerradas. La monotonía me fue adormeciendo, y pronto, la lucha contra el sueño se volvió demasiado. Cerré los ojos solo por un momento, y en un segundo, la calma de la noche se vio interrumpida. Un golpeteo en la puerta me hizo saltar. Mi corazón latía con fuerza. Miré el reloj, habían pasado solo unos minutos desde que me había quedado dormido. Con miedo, me acerqué a la puerta y la abrí, pero no había nadie. Miré hacia los pasillos vacíos, el eco de mis pasos resonando en la soledad del centro comercial. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras. Lo que vi me hizo helar la sangre. Un maniquí había sido desplazado, estaba en medio de un pasillo, mirando hacia el cuarto de vigilancia. No recordaba haberlo visto allí antes. Mi instinto me dijo que debía acomodarlo. Así que, con una mezcla de curiosidad y temor, salí del cuarto. Mientras caminaba por los pasillos, la luz fluorescente zumbaba de manera inquietante. Cada sombra parecía cobrar vida, y un escalofrío recorrió mi espalda. Justo cuando acomodé el maniquí, escuché risas a mis espaldas. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El silencio se apoderó de mí y decidí regresar al cuarto de vigilancia. Agitado, llamé al gerente. Su voz al otro lado de la línea era fría y distante. «Lee las reglas», dijo, como si supiera lo que estaba pasando. La frustración me invadió, y decidí cerrar la puerta con seguro. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, mirando las cámaras, esperando que algo más sucediera. Los días pasaron, y cada noche seguía las reglas al pie de la letra. La monotonía se convirtió en una rutina aterradora. Pero una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, las luces se apagaron de repente. La oscuridad envolvió el centro comercial como una manta pesada. Recordé la regla, debía encender el generador, pero la idea de salir de mi refugio me aterraba. Finalmente, tomé una decisión. Salí del cuarto de vigilancia, mis pasos resonando en el silencio. El camino hacia el generador era largo y oscuro, y cada sombra parecía moverse. Cuando llegué, logré encenderlo, y las luces parpadearon antes de volver a brillar. Pero al regresar, noté algo extraño en las cámaras. El maniquí había cambiado de posición nuevamente. Cada noche se volvía más inquietante. Un día, mientras revisaba los archivos antiguos en busca de respuestas, encontré una grabación de un antiguo vigilante. En la cinta, contaba historias de risas, susurros y sombras que parecían cobrar vida. Advertía sobre las reglas, explicando que no eran simples precauciones, sino advertencias de un mal antiguo que habitaba en el centro comercial. Si escuchas risas, si sientes que te observan, no salgas. No respondas al teléfono, y nunca te quedes solo fuera de tu refugio, decía con voz temblorosa. Su mirada era de desesperación, como si hubiera visto cosas que no podía explicar. Al final de la grabación, sus ojos reflejaban un terror palpable. Si lo haces, el centro comercial te reclamará. La noche siguiente, mientras revisaba las cámaras, escuché un sonido que me hizo helar la sangre. Una risa suave y burlona provenía del pasillo. Miré rápidamente las pantallas, pero todo parecía normal. El maniquí estaba en su lugar, pero algo en su postura me parecía diferente, más amenazante. La tentación de salir y comprobarlo era abrumadora, pero recordé las advertencias del antiguo vigilante.
Decidí llamar al gerente nuevamente, pero cuando levanté el teléfono, la línea estaba muerta. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana del cuarto de vigilancia y en la oscuridad vi una sombra moverse. Era como si alguien estuviera observándome. El aire se volvió pesado y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin poder resistir la curiosidad, abrí la puerta del cuarto de vigilancia. El silencio era abrumador, pero la risa se había desvanecido. Decidí caminar por el pasillo. Cada paso resonaba en el vacío y la sensación de ser observado se intensificaba. Al llegar a la sección de ropa, vi un grupo de maniquíes y uno de ellos estaba sonriendo, como si se burlara de mí. De repente, la luz parpadeó y se apagó nuevamente. Grité, pero el sonido se ahogó en la oscuridad. Recordé las palabras del antiguo vigilante: si se va la luz, no salgas. Pero el miedo y la ansiedad me impulsaron a avanzar. Sabía que debía encender el generador, pero la idea de enfrentar lo desconocido me aterraba. Desesperado, corrí hacia el generador. Mientras corría, oía susurros que parecían llamarme por mi nombre. El aire se volvió denso, y cada sombra parecía alargarse hacia mí. Cuando llegué al generador, lo encendí, y las luces parpadearon nuevamente. Pero al regresar, la escena era aterradora. Los maniquíes estaban todos en diferentes posiciones, y uno de ellos estaba justo en la entrada de mi cuarto de vigilancia, mirándome fijamente. Sentí que el pánico me invadía. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La risa resonó más fuerte, y me giré para ver que no estaba solo. Una figura oscura emergió de las sombras, y su mirada era vacía, pero a la vez llenaba el aire de una maldad palpable. Sin poder pensar, corrí de vuelta al cuarto de vigilancia y cerré la puerta con fuerza. Esa noche, el miedo se convirtió en desesperación. Decidí que debía salir de allí. No podía seguir viviendo en este estado de terror. Pero antes de irme, quería descubrir qué era aquel mal que acechaba el centro comercial. Busqué más información y encontré un viejo archivo que hablaba de la historia del lugar. Resulta que el centro comercial había sido construido sobre un antiguo terreno, un lugar de rituales oscuros y sacrificios. Las reglas eran una forma de protegerme, pero también eran una trampa. La entidad que habitaba el centro comercial se alimentaba de mi miedo y desesperación. En un intento de liberarme, decidí enfrentar aquello que me atormentaba. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta del cuarto de vigilancia. Las luces parpadearon nuevamente, pero decidí no dejar que el miedo me dominara. Caminé hacia el pasillo, decidido a confrontar la figura oscura que había visto. Las risas y los susurros se intensificaron, como si celebraran mi valentía o mi locura. Al llegar a la sección de ropa, vi a la figura. Era un maniquí que había cobrado vida, su rostro distorsionado en una mueca burlona. «Has violado las reglas», susurró con una voz que parecía resonar en mi mente. «Ahora serás parte de nosotros». A medida que se acercaba, sentí que la oscuridad me envolvía. En ese momento, recordé las advertencias del antiguo vigilante. No podía dejar que me atrapara. Retrocedí, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura se acercaba, y a su alrededor, otros maniquíes comenzaron a moverse, sus cuerpos rígidos tomando vida. Las risas se convirtieron en un coro siniestro, llenando el aire con un eco perturbador. «¿Por qué no respondes al teléfono?», preguntó la figura, su voz resonando como un eco lejano. «Te estábamos esperando». La desesperación me invadió, y supe que debía actuar rápido. La única salida era regresar al cuarto de vigilancia, donde al menos tenía una puerta entre nosotros. Corrí hacia atrás, el terror impulsándome. Los maniquíes comenzaron a avanzar, pero en un momento de claridad, recordé la regla que decía que no debía salir del cuarto de vigilancia. Sin embargo, ahora no podía pensar en eso. La figura oscura sonreía, como si se alimentara de mi miedo. Al llegar a la puerta del cuarto, la abrí de un empujón y me metí dentro, asegurando la puerta tras de mí. El corazón me latía con fuerza y traté de controlar mi respiración. En ese momento, me di cuenta de que el teléfono seguía muerto. Miré las cámaras, buscando alguna señal de los maniquíes, pero todas parecían normales. Con el pulso acelerado, revisé los archivos nuevamente. Había un documento que había pasado por alto antes, un informe que hablaba de un antiguo ritual que se había realizado en el centro comercial.
Decía que el lugar había sido construido sobre un antiguo altar, un sitio de sacrificios humanos. La energía oscura que habitaba allí se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se atrevían a cruzar sus puertas. Las reglas no eran solo precauciones, sino advertencias de un mal que había atrapado a muchos antes que yo. Me di cuenta de que la figura que había visto, el maniquí que cobraba vida, era una manifestación de ese mal. Se alimentaba de la vida de quienes no seguían las reglas. No podía quedarme allí. Sabía que si no hacía algo, terminaría siendo parte de ese horror. Decidí que debía enfrentar el mal de una vez por todas. Recordé que el antiguo vigilante había mencionado que el único modo de romper el ciclo era confrontar a la entidad en el lugar donde todo había comenzado. Con determinación, abrí la puerta del cuarto de vigilancia. Las risas se desvanecieron y el pasillo estaba en silencio. Caminé hacia la sección de ropa, sintiendo cada paso como un eco de mi valentía. Cuando llegué, vi el altar antiguo, oculto entre las estanterías de ropa. Era un lugar oscuro, cubierto de polvo y telarañas, donde el mal había tomado forma. Recordé las antiguas palabras del vigilante: si enfrentas al mal, debes hacerlo con fe y valentía. Con el corazón en la mano, me acerqué al altar. En el suelo, había restos de objetos antiguos y una sensación de frío intenso me envolvió. Escucha, grité, con todas mis fuerzas. No te temo. Este lugar no tiene poder sobre mí. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y la figura oscura emergió de las sombras. Has venido a desafiarme, dijo, su voz reverberando como un trueno. Nadie ha logrado escapar. ¿Por qué crees que tú serás diferente? Porque estoy aquí para romper el ciclo, respondí con firmeza. No me alimentarás más. Tu tiempo ha terminado. En ese momento, la oscuridad se abalanzó sobre mí. Sentí una presión abrumadora, como si 1000 manos invisibles intentaran sujetarme. Pero recordé la fe del antiguo vigilante, y con un grito, comencé a recitar las palabras que había encontrado en los documentos. Por la luz que disipa la oscuridad, yo te echo fuera. Por aquellos que han sido atrapados, yo reclamo mi libertad. La figura se detuvo, y un grito desgarrador resonó en el aire. Las sombras comenzaron a retroceder, y sentí que el poder de la luz me envolvía. Asterisco capítulo 15, la batalla, continuación, asterisco la luz brilló intensamente, como si todo el miedo y la desesperación que había acumulado se convirtieran en una energía purificadora. La figura oscura retrocedió, su rostro distorsionado mostrando un horror palpable. Las risas se convirtieron en gritos, y los maniquíes, que antes parecían cobrar vida, se desmoronaron en un montón de trapos y plástico. No. No puedes hacer esto, chilló la figura, su voz llena de rabia y angustia. Este lugar es mío. Aquí me alimento de tu miedo, de tu desesperación. No puedes romper el ciclo. Pero yo no iba a ceder. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la luz se intensificaba, llenando el espacio con un brillo que disolvía la oscuridad. Tu tiempo ha terminado. Este lugar no te pertenece. Con un último grito, la figura se disolvió en un torbellino de sombras, empujada hacia atrás por la luz que había invocado. Las paredes comenzaron a temblar y el centro comercial resonó con un eco atronador. Sentí que el suelo bajo mis pies vibraba, pero no me detuve. Sabía que debía seguir adelante. La luz se expandió, llenando cada rincón del lugar. Las risas se desvanecieron y el aire pesado comenzó a despejarse. Los maniquíes, antes sin vida, ahora eran solo estatuas inanimadas, testigos de lo que había sucedido. La oscuridad que había acechado a tantos se disipó lentamente, dejando un silencio abrumador. Cuando todo se calmó, caí de rodillas, agotado pero aliviado. La oscuridad había sido desterrada, y el centro comercial parecía haber recuperado su esencia. Miré alrededor y vi que el altar, antes lleno de objetos malignos, ahora estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Con un suspiro profundo, me levanté y regresé al cuarto de vigilancia. Esta vez, al abrir la puerta, no sentí miedo, sino una paz renovada. Las luces parpadeaban suavemente y el aire estaba más ligero. Había vencido al mal, y con ello, había liberado a todos aquellos que habían caído en sus garras. Sabía que debía salir de ese lugar y nunca volver.
El antiguo vigilante había advertido sobre el ciclo y ahora que lo había enfrentado, era hora de dejar el pasado atrás. Reuní mis cosas y me dirigí a la salida del centro comercial. Mientras caminaba por los pasillos, me detuve un momento para mirar hacia atrás. El lugar había sido un refugio de sombras, pero ahora parecía un lugar de esperanza. Al abrir la puerta principal, la luz de la luna me envolvió y respiré hondo. El aire fresco me llenó de una sensación de libertad. Ya no era el mismo, había enfrentado mis miedos y había triunfado. Al salir, la brisa nocturna acarició mi rostro. Miré hacia el centro comercial, que una vez había sido un sitio de terror y ahora parecía un lugar común, como cualquier otro. Sabía que había dejado atrás algo oscuro, pero también había aprendido que la valentía puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Los días siguientes, reflexioné sobre lo que había vivido. No podía ignorar la advertencia del antiguo vigilante y con el tiempo decidí compartir mi historia. Hablé con otros sobre el centro comercial, advertí a quienes estaban considerando trabajar allí. El conocimiento es poder, y nunca más permitiría que alguien cayera en las mismas trampas que yo. Sin embargo, siempre había una parte de mí que se preguntaba qué había pasado con la entidad. ¿Realmente había sido destruida, o simplemente se había escondido, esperando a que alguien más se atreviera a desafiarla? Esa inquietud me acompañaría, pero también sabía que había hecho lo correcto. Finalmente, decidí que era hora de seguir adelante. Encontré un nuevo trabajo, un lugar donde podía dormir tranquilo, sin el miedo constante de lo desconocido. Sin embargo, el eco de mi experiencia en el centro comercial siempre estaría presente, recordándome que la oscuridad puede ser vencida, pero que siempre hay que estar alerta. Cada vez que pasaba por el antiguo centro comercial no puedo evitar mirarlo de reojo, siempre recordando todo lo que viví en aquel aterrador trabajo.